Cambios en la Z. Hoy domingo 20 de octubre del año 2024. Una vez más aquí con temas de actualidad sobre lo que está pasando en el mundo, pero sobre todo cómo impacta en lo que es la República Dominicana. Hemos visto en el ámbito internacional cómo están las grandes convulsiones que están generando grandes inquietudes en lo que es el ámbito de las guerras y los conflictos. Y por más que se promueva un sentimiento de paz, de armonía, de concordia entre los estados, no podemos visualizar el progreso de esas gestiones con una luz al final del túnel. ¿Por qué decimos esto? Porque están envueltos dentro del ámbito de lo que es el crecimiento y la expansión de los estados, demasiados intereses. Todos los estados buscan expandir sus intereses para lograr su crecimiento y con su crecimiento apoderarse de lo que se llama un esquema expansionista. Pero ese esquema expansionista que no se puede interpretar como un esquema geopolítico, está matizado precisamente a través de los conflictos y las guerras. Y por ello, como dice Bertanfus, los conflictos son difíciles de manejar, son difíciles de desaparecer por el simple hecho de que cada día surgen nuevos ingredientes dentro del contexto de esa dinámica relacional de lo que es el sistema Estado. Y estamos viendo, por ejemplo, en lo que es ahora mismo el foco principal por donde se espera que pueda estallar un conflicto de alta magnitud, como también se le llama en el ámbito militar, un conflicto de alta intensidad en lo que es el Medio Oriente. ¿Qué está sucediendo en el Medio Oriente? Ahora, recientemente, hace 2 o 3 días, con la muerte, vamos a hablar la muerte, no el asesinato, de este muchacho de Hayat Sinwar, quien era el líder político, el secretario político de ese grupo denominado terrorista por los Estados Unidos y la Unión Europea, como el grupo Hamas. Sinwar, que podemos decir ya que murió de muerte natural, porque morir abatido en lo que es esa región del Medio Oriente, en lo que es la zona de Gaza, es una muerte natural. Ahora mismo el que muere en combate, el que muere por un misil, el que muere por una cohetería, es una muerte tan natural porque eso es la guerra. La guerra es tan natural como la paz. Es un espacio mediante el cual se confrontan los diferentes intereses manejados por grupos que tienen particularidades en cuanto al ámbito de lo que es el conflicto. Entonces, estábamos visualizando y vislumbrando lo que es el futuro de una paz en el Medio Oriente. Primero, a través de la figura de Ismail Haniyeh, que era el anterior jefe político del grupo Hamas, pero debemos recordar que Ismail Haniyeh murió en una de las habitaciones del hotel donde el Ayatollah allá en Irán recibía personalidades. La muerte de Haniyeh pues dejó un vacío que fue ocupado posteriormente por Sinwar, pero Sinwar también ha dejado un vacío. ¿Quién ocupará el trono de Sinwar? Se espera que su hermano Mohamed Sinwar pues ocupe esta posición, pero todavía no se ha dicho nada en relación a eso. ¿Qué está pasando con los líderes que no quieren asumir esa posición de liderazgo y dar la cabeza para no ser expuestos a través de un sistema de eliminación selectiva por parte de Israel? Hay que verificar.
Pero lo mismo está sucediendo con el grupo Hezbollah en el Líbano. El grupo Hezbollah, que después de estos atentados con los Viper, los Busca Personas y otras series de artefactos más, donde sus mandos medios fueron descabezados, donde Hassan Nasrallah finalmente sucumbió ahí en ese barrio del Líbano, en Hadet, un barrio chiita, siendo la cabeza principal por más de 3 décadas de ese grupo. Pero el sucesor de Nasrallah también se fue, y el sucesor del sucesor también se fue. Ahora no se sabe quién está presidiendo ese grupo de Hezbollah. Claro que los grupos terroristas, esos grupos armados, paramilitares, tienen la facultad de que, como la serpiente, cuando se le corta la cabeza, inmediatamente surge otra. Es una misión que tiene el ejército de Israel, de ir identificando cuáles son las cabezas visibles para irle cortando la cabeza a la serpiente y con ello eliminar lo que es el sistema de mando y control de estos grupos. Pero podríamos decir a su vez que este conflicto del Medio Oriente, que involucra lo que es Hamas, lo que es Hezbollah, pero también lo que es los Houthis de Yemen, que ahora mismo están más tranquilos, como se podría decir, que una foto de recordatorio, después que se les destruyera el puerto de Hodeida, un puerto fundamental para su subsistencia, para hacer sus desvíos de barcos petroleros, para hacer su piratería en el mar y una serie de bellaquerías más. Pero al igual que sus instalaciones misilísticas y sus depósitos de municiones, que sufrieron una gran debacle, como se podría decir, después de un ataque continuo de las fuerzas de Israel. Pero hay algo que está pendiente, y es qué sucederá con ese pendiente que tiene Israel con Irán. ¿Atacará Israel a Irán? Entendemos y estamos conscientes de que va a atacar. Ahora, la mediática que se ha utilizado para que no afecte a algunos sectores productivos y lo que se podría denominar centro de gravedad, puntos críticos de Irán, que podrían generar una hecatombe a nivel de Medio Oriente, ¿atentará Israel contra esas instalaciones? Entiéndase, instalaciones nucleares, las instalaciones petroleras, principalmente en la isla de Han, donde se expide el 90% del crudo iraní. Esas son las principales instalaciones que se espera, pero se ha anunciado que ya existe una mediación de que solo ataque las bases militares, las instalaciones militares. ¿Accederá Israel a esta posición, a esta postura, perdiendo su nivel de tomar una iniciativa para una represalia aún más fuerte? No lo creemos. No lo creemos, no lo consideramos, por el hecho de que tiene una oportunidad capital y creo que lo va a aprovechar. Debemos analizar y estudiar que la estructura de Israel está fundamentada en una doctrina de guerra preventiva. Ese sistema de doctrina de guerra preventiva que acuñó los Estados Unidos en los años 80 es una herencia de las escuelas aprendidas de lo que es el ejército de Israel. Y vemos ahí lo que fue la guerra de los 6 días, que fue un esquema típico de guerra preventiva cuando atacó a Egipto, cuando atacó a Siria, antes de que estos países pues lo atacaran, después de haberse determinado un complot para destruir a Israel. Entonces, si tiene, por ello nosotros, a través del análisis de la historia del arte de la guerra, podemos deducir
que va a perder Israel la oportunidad de eliminar la posibilidad de Irán de alzarse con armas atómicas y no destruirla, o no afectarla, no lesionarla, no retrasarla, si tiene esa oportunidad en estos momentos. Es difícil. De diezmar su capacidad productiva para atacar a través del petróleo, también lo dudamos. La parte militar podría ser lo que menos le interesa a Israel para diezmar las capacidades bélicas, disuasivas, combativas, pero sobre todo retaliativas de Irán. Y disminuyendo esas capacidades de Irán, igualmente le quita fuerza, le resta fuerza a sus grupos proxys, como esos grupos chiitas que están radicados en Siria, en Irak, que están radicados en el Líbano, y de igual manera allá en lo que es la capital de Yemen, en Saná, donde se encuentran los hutíes, que también son y pertenecen a una facción chiita. Pero también tenemos ya que prácticamente no existe, porque está reducida a su mínima expresión, el grupo Hezbollah. Entonces, va a perder Israel esa oportunidad de lanzarse con el todo hacia el todo, y más con el atentado terrorista que en el día de ayer se hizo contra el primer ministro Benjamín Netanyahu, con 3 drones, donde ya Netanyahu advirtió a Irán de que había sido un gran error. Irán se desconecta de este atentado. En la casa del primer ministro de Israel, Irán descarta que haya participado en este atentado. Ya es otro elemento que se suma a la retaliación que pueda realizar Israel contra Irán. Pero solamente debemos analizar atentar contra el primer ministro de Israel cuando maneja una serie de elementos como lo es la inteligencia a través del Mossad, y que se puede dar el lujo de atentar extraterritorialmente como lo ha hecho contra otros mandatarios. Es fuerte, es bastante fuerte, y en ese sentido nosotros vaticinamos que ese ataque de Israel hacia Irán se dará en los próximos 17 días. 17 días que faltan para las elecciones de los Estados Unidos. Unas elecciones matizadas prácticamente por una inseguridad, por una incertidumbre, que no se sabe quién vaya a ganar. ¿Por qué? Hay que referir. Las elecciones de los Estados Unidos tienen lo que es el contexto de las guerras y los conflictos en ascuas. Hay una incertidumbre, porque todo va a depender de lo que suceda en Estados Unidos, no como un hegemón mundial, sino como un elemento que marca pautas para lo que es el ámbito de las guerras y los conflictos, pero a su vez el ámbito del comercio internacional. Es un contrapeso que tiende a inclinar la balanza hacia lo que es la guerra o hacia lo que es la paz. Entonces, esas elecciones en los Estados Unidos, donde todavía los mismos estados péndulos, de 7 hay 6 que están indecisos, donde el discurso de una candidata demócrata como Kamala Harris ha perdido esa fortaleza después de haber ascendido por 2 o 3 puntos por encima de su contendor. Un discurso vacío, un discurso poco reclamativo, un discurso que no está atacando ya las raíces mismas de lo que es la presencia y lo que representa sobre todo Donald Trump para los Estados Unidos. Pero vemos de igual manera que los atentados contra Donald Trump tampoco le han sumado
esa cantidad de puntos como para que se pueda alzar con una posible victoria. Ahora mismo existe lo que se podría llamar una especie de empate técnico, y ese empate técnico ha generado una incertidumbre sobre lo que es el aspecto que circunda en el ámbito de las guerras y los conflictos, pero sobre todo en Ucrania. En Ucrania, donde ya su presidente, Volodymyr Zelensky, ha hablado sobre su llamada fórmula de paz, y una fórmula de paz donde él establece que solo se puede resolver de dos formas: o perteneciendo a la OTAN o teniendo armas nucleares. Perteneciendo a la OTAN, hay miembros de la OTAN que lo rechazan, como Hungría y Eslovaquia. Pero en cuanto a lo que se llama la posesión de armas nucleares, ya Vladimir Putin dijo que nunca permitirá que Ucrania tenga armas nucleares. Pero hay que recordar el Tratado de Budapest del 5 de diciembre del 1994, donde Zelensky habla de que las potencias occidentales debieron garantizarle su seguridad después que Ucrania entregara a la Federación Rusa todo su armamento nuclear. Dice Zelensky que lo único que podría garantizar la paz en Ucrania es la obtención del armamento nuclear. Ahora, la gran pregunta: ¿tiene Ucrania la posibilidad de crear armas nucleares? Sí, la tiene. Lo primero es que tiene centrales nucleares. Y no se sabe si en estos 2 años de conflicto ha estado enriqueciendo uranio. Tiene ingenieros nucleares. Tiene una serie de condiciones que son propicias para en un momento determinado alzarse con una bomba nuclear. Algunos analistas dicen, eso le podría tomar a Ucrania de 2 a 3 semanas. No, no tanto así. Le podría tomar varios meses, de una manera sigilosa, de una manera cautelosa, porque definitivamente ya estamos viendo que ese tratado que se firmó en 1967 de no proliferación de armas nucleares ha caído en un vacío. Y es a lo que algunos autores llaman el apartheid nuclear. Ese apartheid nuclear, en base a lo que es la violación de la soberanía, ha caído en lo que se llama una línea muerta. Y ya los estados se están dando cuenta que para conseguir respeto necesitan de una bomba atómica. Pero hay un elemento que debemos tomar en cuenta. Rusia se opone a que Ucrania tenga arma nuclear, pero no se opone a que Irán tenga arma nuclear. ¿Qué dilema de seguridad existe en el mundo? ¿Será más arriesgado Ucrania con arma nuclear que Irán para Rusia y para China? Solo hay que ver lo siguiente y analizar lo que es el curso de la historia, porque Irán tiene más visos de expansionismo y de crecimiento que Ucrania. Y mañana Irán podría atentar contra intereses tanto de Rusia como de China. Pero tenemos que tomar en cuenta que en una ocasión Kissinger dijo que la mejor forma a Rusia le convenía más permitir que Ucrania entrara a la OTAN que estuviera fuera de la OTAN, porque si estaba dentro de la OTAN tenía un freno. Tenía un freno y eso representaba una limitación para que Ucrania se controlara hacia la paz, se regulara. Pero el simple hecho de que Rusia esté avanzando en el Donbass y en algunas áreas de Ucrania no significa que la guerra se va a cortar. Eso le está haciendo bastante daño a lo que es la economía, a lo que es el sistema político, a lo que es la estructura de Rusia. ¿Por qué lo decimos? Porque a nivel demográfico se está desangrando. Los jóvenes
están evadiendo, están huyendo de Rusia. La población con capacidad para entrar al ejército está volando, se está radicando en otros lugares como en Georgia. Entonces, se está limitando lo que es la capacidad, lo que es el crecimiento de Rusia, producto de un conflicto regional, a lo que llama Vladimir Putin una operación militar especial, cuando es un conflicto armado internacional, no interno internacional, porque Ucrania no es parte de la Federación Rusa. Entonces, podríamos decir con ello que a nivel de ese conflicto de Rusia-Ucrania, la deliberación para la solución podría estar dramatizada en lo que es el proceso eleccionario de los Estados Unidos, pero no podemos asegurarlo, porque el hecho de que Donald Trump gane, no garantiza que Ucrania se va a poner o se va a quedar con los brazos cruzados, porque ya lo dijo su presidente, tendrá menos ayuda, pero no se frenará, no se entregarán esos territorios, que es lo que ha anunciado el presidente Vladimir Zelensky. Como representante de ese Estado soberano, no se entregarán territorios por paz, aunque al final del túnel eso es lo que se vislumbra. Pero tenemos que tratar fuera del patio algo que está sucediendo en Latinoamérica, y es la situación de Venezuela, donde Venezuela ya se ha peleado con su muchacho Nicolás Maduro, con su gran aliado Lula da Silva. A Lula le dijo Maduro, no te metas más con Venezuela. Es decir, han tenido ya un roce de palabras hirientes que podría culminar quizás con una ruptura diplomática de Venezuela con lo que es Brasil. Y debemos recordar y estar claro y consciente que todo ello deviene a su vez de las garantías que ofreció Brasil a lo que es la sede de la embajada diplomática de Argentina en Venezuela, donde Venezuela, y con ello su dictador Nicolás Maduro, pues le quitó esa facultad al Brasil para que representara a la Argentina. Pero también el mismo conflicto con Petro, quien ha ido tomando y resurgiendo con cierto liderazgo en lo que es Colombia. Son temas que, de una manera u otra, dentro del contexto mundial, están afectando lo que es el ámbito de las regiones, pero sobre todo están afectando lo que es el aspecto local de los estados, debido a que una disimilitud en lo que se llaman las políticas internacionales de los estados, de una manera u otra, infiere en lo que es la capacidad de sus estados aliados. De esta forma nosotros entramos ya con el tema de hoy, un tema que podríamos decir que ha tomado un nuevo giro después de un discurso de 6 minutos en el día de ayer. El tema que tenemos para el día de hoy sobre la trampa de la reforma del Estado versus el incremento de la delincuencia y la criminalidad, donde teníamos pautado precisamente hablar sobre una de esas reformas que se ha vestido y se ha puesto un atuendo diferente, como lo es la modernización fiscal. Una modernización fiscal que ha sido prácticamente satanizada por los diferentes sectores de la República Dominicana, y que en verdad no se sabe hacia dónde iba a conducir esa famosa modernización fiscal, porque podríamos decir, esa modernización fiscal traería la paz, traería la tranquilidad y la armonía a la ciudadanía, aunque sea por un día. No lo creemos. No lo creemos, porque ese tipo de modernización fiscal podría generar a lo que John Galton llamó
una violencia estructural. Y esa violencia estructural está fundamentada precisamente en un esquema de violencia del Estado a través de sus instituciones dirigidas hacia el pueblo de una manera consciente, a que se quiera pintar que se va con esas recaudaciones a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Es probable, pero no es seguro. ¿Por qué? Porque debemos ver los efectos colaterales. Es como en las guerras, que cuando se mata un cabecilla, un líder de un grupo, de acuerdo a la calidad de ese líder, hay unos efectos colaterales y se van de 20, 30 y hasta 40. Depende si es un líder senior, junior. Se van de 30 a 40 civiles. Esos son los que se llaman los riesgos colaterales. En los procesos de reforma fiscal existen bastantes riesgos colaterales. Y esos riesgos colaterales infieren en lo que es la calidad de vida de los ciudadanos. Y esa calidad de vida se genera a través de una espiral de violencia estructural del Estado que va a generar una violencia social donde los ciudadanos se van a comportar de una manera asimétrica en relación a sus deberes y sus responsabilidades con el Estado. ¿Por qué? Porque el que anteriormente ganaba 10,000 pesos para sostenerse, con una modernización fiscal va a requerir de 20 a 25,000 pesos para esos fines. ¿De dónde va a sacar el diferencial? Una familia tendría que mandar los hijos a atracar a la calle, a delincuenciar, para que pudieran complementar con la canasta familiar. Entonces son los efectos que hay que ver, que se pueden generar como efectos, valga la redundancia, colaterales, cuando se toma una medida que no es consensuada. Pero en un discurso de 6 minutos anoche, como pudimos ver, este tablero se cayó. ¿Habrá sido a propósito? ¿Habrá sido porque no fue consensuado por la sociedad y los diferentes sectores? ¿O será prácticamente la punta del iceberg? ¿Habrá algo debajo de ese nivel del agua que no estamos viendo? Es como la ventana de Johari. Vimos que se tumbó esa reforma de modernización fiscal, pero ¿qué hay detrás de eso? ¿Ampliará esto el abanico de los préstamos? ¿Tendrá el gobierno o estará buscando mayores capacidades para enaltecer otros refugios fiscales desde un ámbito menos combativo? Bueno, este tema y otros temas lo vamos a debatir en el transcurso de este programa estelar de Los Sabios en la Z, un programa producido por Bienvenido Rodríguez, bajo la conducción de quien les habla, su anfitrión, general retirado Miguel Ángel Cordero, en esta catedral del conocimiento, en esta universidad, donde nosotros tenemos la responsabilidad, que es una de las grandes inquietudes de nuestro productor Bienvenido Rodríguez, de llevar al conocimiento del pueblo dominicano y del mundo qué es lo que está pasando, pero sobre todo, qué es lo que puede pasar. ¿Qué podría pasar si no se toman en cuenta ciertas advertencias que emanan del corazón del pueblo, que emanan de lo que es la analítica profesional de servidores no pagados del Estado para consensuar en espacios como estos criterios que algunas veces son antagónicos, pero que reflejan el sentir de lo que es el pueblo dominicano? De esta manera nosotros vamos a dar paso
a la bienvenida a nuestros invitados de lujo del